días, jóvenes. Agradezco su paciencia, mi disculpas por esta pequeña demora. Siempre ocurren algunos inconvenientes de último momento. Pero ya estamos acá y vamos a dar inicio a nuestra actividad y vamos a dar continuidad a las actividades que de hecho ya se han iniciado oficialmente hace unas semanas, tanto como actividades teóricas como prácticas. Para quienes no me conocen, soy el doctor Manuel Alejandro Yupanqui Aquice, docente de la Cátedra de Fisiopatología, y hoy estoy a cargo de dictar este tema que es muy importante: alteración hidroelectrolítica. Alteración sobre todo de dos componentes hidroelectrolíticos, bueno, un tanto redundante, agua y sodio. Me van a tener que hacer un poco de espacio por algún lado, está bien presente, me apena. Voy a ir contando, por favor. Este tema es muy relevante porque de hecho, junto con otros cuadros sindromáticos, sea dolor, sea fiebre y sobre todo en procesos inflamatorios, de hecho puede estar presente alteración de la regulación del agua, alteración de la regulación del sodio. No vamos a tomar mucho tiempo, el tiempo es bastante corto para nosotros, aprovechemos entonces el mismo. Algunos conceptos que nos plantean los autores de qué es la alteración hidroelectrolítica, qué es el estado de deshidratación y otros. Rapidito entonces vemos. La alteración hidroelectrolítica es un estado de alteración de la homeostasis, del equilibrio hidrosalino desde el punto de vista sistémico. De hecho, porque agua tenemos en todo el cuerpo, electrolitos del mismo modo, y en este caso, hablando del sodio, está distribuido en todo el organismo, es parte del LEC, líquido extracelular. ¿Y dónde no tenemos líquido extracelular? En todo el cuerpo. El estado de deshidratación, para Ferreras y Rosman, nos dice que es el déficit de agua intracelular. Vamos a ir viendo que no es lo mismo estar verdaderamente deshidratado que perder agua del LEC. Cuando estamos deshidratados, realmente cuando nuestro paciente viene en un estado de deshidratación que es muy manifiesto, de hecho y de seguro está perdiendo agua del líquido intracelular. Pero si estuviéramos perdiendo solamente agua del LEC, más que deshidratación, puede ser solamente un estado de hipovolemia, de depresión del volumen extracelular, en este caso, depresión del volumen plasmático sobre todo. Y que generalmente la deshidratación genera un estado de hipertonicidad. Ya vamos a entender eso, espero, lo más pronto posible y lo más claro posible, para lo cual necesito que estén muy atentos. Hiperhidratación no es frecuente, pero existe. La hiperhidratación no va a ser sinónimo de los edemas, pero una manifestación muy evidente del estado de hiperhidratación es un edema. Es un edema. Aunque hay situaciones en las que el paciente está hiperhidratado, es decir, aumenta el volumen de agua corporal total, particularmente del LEC, ¿ya? Y no necesariamente manifiestan edemas. Pero sí hay cuadros muy evidentes y muy frecuentes que por el hecho de estar sobrehidratados, es decir, aumento del volumen extracelular, generan edemas. Entonces, ¿qué es el estado de hiperhidratación y los edemas? Acumulación excesiva de agua en el espacio intersticial. ¿Causado por qué? Generalmente
es causado por aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica o coloidosmótica, aumento de la permeabilidad capilar o en su defecto obstrucción linfática. Espero que lo entiendan. Eso nos dice Farreras y Rosman también. ¿Por qué nos dice? El edema es una inflamación palpable, es aumento de volumen palpable. Similar a lo que dice Farreras, por expansión de volumen del líquido intersticial. ¿Y qué es líquido intersticial? Es LEC. Es parte del líquido extracelular. Y un concepto adicional que va de la mano, sobre todo del estado de deshidratación, es saber qué es la sed, que de seguro ustedes lo sepan, porque esto es fisiológico. La sed es la sensación consciente de la necesidad de obtener o beber líquidos, básicamente agua. Obviamente el paciente deshidratado, lo primero que despierta, uno de los primeros mecanismos reflejos que despierta es un mecanismo de sed. ¿Alguien me va a colaborar, por favor? Yo voy a rondar, porque quiero además que me escuchen todos los de atrás. Para entender algunos aspectos tenemos que recordar este término. Ese término y lo que conocemos ya de seguro, pero la mayoría, pero vamos a recordar rápidamente. Homeostasis. La homeostasis se deriva del griego homeo, que se traduce como igual, buen equilibrio, y éstasis, que se traduce como detención. Bueno, buen equilibrio, aquí me corrijo. Éstasis es detención o equilibrio. Homo, que se traduce como igual. El balance. Entonces, si definimos nosotros el estado de homeostasis y lo traducimos textualmente, estamos diciendo que hay un equilibrio igualitario a un lado y a otro lado. Mas, sin embargo, recordemos que esto no es tan real. No es tan real. ¿En qué sentido? No todo el volumen de agua está repartido por igual para el líquido y para el líquido. No es así. No todos los solutos están repartidos por igual en el LEC o en el líquido. No es así. Y además algo que es muy llamativo, esta sí se traduce como detención, quieto, estático. Eso en un organismo vivo como nosotros, nuestro paciente, no ocurre. Siempre hay movimiento. Movimiento de agua, que es el solvente, y movimiento de solutos, electrolitos y otros. Siempre. Aunque estemos durmiendo, con mayor razón si estamos hiperactivos, hay más movimiento. Creo que esto es obvio. ¿Dónde? En el líquido intracelular hacia el líquido extracelular, o del líquido extracelular hacia el líquido intracelular. Reconociendo por ende dos grandes compartimientos, y algunos autores reconocen hasta un tercer compartimiento. Uno es el LIC, otro es el LEC y otro es el líquido transcelular. El líquido transcelular, si bien es escaso, y algunos autores lo consideran parte del LEC, es un líquido bastante escaso, 1 o 3% de todo el volumen de agua corporal. ¿Dónde está distribuido? En sitios donde el movimiento de agua y de solutos es relativamente bajo. Por ejemplo, ¿dónde? El líquido articular. Básicamente todas las articulaciones de carácter o de tipo sinoviales, en espacios virtuales, el espacio pleural, el espacio pericárdico,
y el espacio de núcleo suba la fluidez, que en este caso es vía de fluido o flujo del líquido cefalorraquídeo, y le falta uno, la cavidad peritoneal. Creo que ya vi. Ahí está una proporción de líquido disminuida, pero existe. ¿Cuándo nos interesa? Cuando en el tercer espacio se acumula gran cantidad de agua, es decir, hay un movimiento masivo de líquido. Porque en este caso, en ese momento, nuestro paciente manifiesta que derrame pericárdico, derrame pleural, ascitis en el caso de acumulación de agua en el espacio peritoneal, en el abdomen, ¿ya? Edema articular, aumento de líquido cefalorraquídeo en la circulación subaracnoidea. Y obviamente todo eso trae consecuencias, que ojalá podamos entenderlo el día de hoy. Esto es un poco reiterativo, pero para recordar, el organismo humano está conformado por dos estructuras, vamos a verlo de ese modo, por dos componentes, dos compuestos, ambos son materia, pero uno es masa, ¿ya? Semisólida o sólida, y el otro es exclusivamente líquido. ¿Qué conforma la masa en general, semisólida o sólida? Proteínas, minerales, como por ejemplo los de los huesos, calcio, fósforo. La grasa también es parte de la masa corporal. Y el resto de la composición del organismo es agua. Me voy a adelantar. Esto creo que lo saben. Alrededor del 60% de la estructura y composición química del organismo humano es agua. Es agua. Y el agua, otra vez, recordamos, se divide en el medio intracelular, acá, en el medio intracelular y en el medio extracelular, DIC y LEC. Y el LEC se divide en dos componentes: plasma, que está en la vasculatura, es decir, es parte de la sangre, y el intersticio, que reviste y baña a todos los tejidos. Creo que eso lo saben. Si evolucionamos, o si analizamos, mejor dicho, el agua corporal total, incluso mientras vamos avanzando en edad, mientras vamos madurando y desarrollando desde la etapa de la niñez hasta la vejez, no es igual. El agua corporal total cambia. Estamos en etapa neonatal, por ejemplo, alrededor del 80-90% hace agua. Si somos niños trabajando, 70-75%. Si ya somos adultos, obviamente ya tenemos la composición general, habitual, que es lo que acabo de referir, 60% aproximadamente. Pero este parámetro, ojo, 60% es para una persona adulta tipo. Ustedes ya deben entender a qué me estoy refiriendo. Una persona adulta tipo es aquella persona, varón o mujer, indistinto, aunque hay variedad, que tiene por lo menos unos 70 metros de estatura con 70 kilogramos de peso. Esa es una persona tipo. Obviamente nuestra población todavía está fuera de ese promedio. Mientras vamos avanzando en edad, el adulto mayor va perdiendo líquido y va perdiendo capacidad de control y regulación de agua corporal. Entonces reduce 50-55%. Todo esto tenemos que analizarlo porque justamente vamos a atender diferentes variedades de pacientes, de diferentes edades. Entonces tengo que considerar aquello. Por lo tanto, esto ya de modo general simplemente, ¿qué dice la teoría? Si bien el agua corporal total puede ser variable en las edades, vamos a seguir una secuencia paramétrica general, es decir, que podemos aplicarlo tanto en niños, adultos, jóvenes o adultos mayores. Podemos hacer esta aplicación. Que no es otra cosa que una simple ecuación de regla de 3.
¿Qué dice la teoría? De este 60%, en general, estamos hablando de adultos sobre todo, pero se puede aplicar para niños, lo vamos a dividir en 3. Borro el porcentaje y lo divido en 3. ¿Cuánto es? 20% para cada uno. O sea, 20, 20, 20. Dice la teoría que el 40% de este 60 es líquido. Y solamente el 20% es líquido. Ahora vamos a hacer un cálculo rápido matemático. Por favor, me siguen y me ayudan los que están con sus dispositivos. Hemos dicho que este 60% es para una persona de ¿cuánto? 1,70. 70 kilogramos. Si yo quiero saber entonces cuánto de volumen de agua total corporal tiene una persona promedio, 70 kilogramos, 1,70 metros de estatura, simplemente saco el 60% de 70. ¿Cuánto es? Fuerte. Y el 60% representa 42 kilogramos. Y por equivalencia, sabemos que 1 kilo es igual a 1 litro. Entonces, esta persona promedio, 70 kilogramos, 1,70 metros de altura, tiene aproximadamente 42 litros de agua. Y ese es su volumen de agua corporal total, ACT. ¿Me están siguiendo? Acabamos de decir que el 40% es para el líquido. Entonces, saquemos 40% de 42. Fuerte. 28 litros corresponden a todo ese líquido que está dentro de las células, en los billones de células que tenemos. 28 litros. Y solamente 1/3, en este caso, 20%, es para el DEC. ¿Cuánto es esto? 20% de 42. Prácticamente lo que resta. 14. Esa es la distribución de agua que tenemos en el organismo humano. Alrededor de 42 litros, una persona promedio, ¿no? 28 litros para el líquido celular y 14 litros para el DEC. Nos vamos a ir complicando un poco. ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿Alguien me llamó? Nos vamos a complicar un poquito y recordemos lo siguiente. El DEC se divide en intersticio y plasma. O sea que estos 14 litros se tienen que dividir en estos dos. En estos dos. Ahora, estos 14 litros representan el 100% para el DEC. Y el 80% es para el intersticio y el 20% para el plasma. Calculamos. 80% de 14. Fuerte. ¿No han hecho eso en fisiología? ¿Has olvidado? ¿Cuánto?
El intersticio, 11 en realidad. De acá, lo que resta, 3. 11 litros, 3 litros. Es más o menos la distribución que tenemos de agua en todo el organismo. Es lo que representa esto. Tenemos entonces que el agua corporal total son entre 40 y 42 litros, pero alrededor del 40% del peso corporal, ojo, no confundan, peso corporal total, 70 kilogramos. En este ejemplo no está hablando del peso corporal total, está indicando que el agua corporal total es 100%. De ese 100%, o sea, de los 42 litros que son 100%, el 67% es líquido. Esto es un poco diferente. Y el lex representaría más o menos el 33%. ¿Ya? El 33%. No lo confundan. Esto es cuando consideramos a los 42 litros como 100%. Esta otra regla es más sencilla. Se van a dar cuenta en un momento por qué. De este 100%, el 25%, cerca de 10, 11 litros, corresponde al líquido intersticial y cerca de 8%, 3.5, solamente 3, corresponde al plasma. Plasma, no sangre. Porque ¿qué es sangre? Es la mezcla de plasma y elementos sólidos. Y solutos. Y no solutos. Entonces, la sangre ya tiene otra concepción. Se las voy a dejar fácil, a manera de regalo. Esto lo van a necesitar en su vida cotidiana de profesionales. Aquí estamos haciendo simplemente una regla de 3. Lo que acabamos de hacer, ustedes ya han hecho. Se las voy a dejar fácil. Si quiero sacar el agua corporal total de mi paciente, señor, más o menos ¿cuánto cree que pesa? 60 kilogramos, dice. Voy a utilizar la regla. Si es varón, lo multiplico por 0,6. Multipliquen. Avísenme para posar. 60 por 0,6. 30, ¿cuánto? 36. 36. 36 kilogramos de peso, y en este caso litros, del señor, de este paciente, es agua. Pero porque es varón. No estoy discriminando a las damas. Si es mujer, por 0,55. Su peso, señorita, aproximadamente, no debería. Voy a calcular. 50 kilos. ¿Está bien? 50 por 0,55. 27, 28 litros aproximadamente es el agua corporal de una dama que tiene un peso aproximado de 50 y más kilos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hago para sacar el I y el D? Ahí está. Peso por 0,4. No vamos a ejercitar, nos va a tomar mucho tiempo. Ahí está la fórmula. No necesito hacer la regla de 3, calcular. Hasta un buen matemático mentalmente lo hace. Entonces solamente tengo que aplicar. Si quiero saber cuánto de plasma tiene mi paciente, por 0,05, cuánto de intersticio, por 0,16, etc. Esto ya es más directo. Plasma e intersticio, LIC y LEC, ya es indistinto del género, si es varón, mujer, transexual, bisexual, homosexual, no importa. Aplica. Solo la variante está en si es varón o si es mujer. Cambiamos, por favor.
Esto es reiterativo, lo que ha pasado. Esto es reiterativo, bla bla bla. ¿Sí? No vamos a repetirlo. Esto igual es un poco reiterativo, un adulto de 70 kilogramos, 60%. Aquí también ya tenemos promedios. Esta es una tabla de promedios de cuánta agua debería tener un recién nacido pretérmino, un recién nacido término, un niño, un adulto aproximadamente. No es muy relevante, obviamente en el ámbito clínico lo aplicarán. Esto ya lo hemos hecho, compartimiento de líquido intracelular, extracelular. Es un tanto reiterativo, solamente visto de este otro modo o de esta otra manera, porque son otras fórmulas. Un cuarto, 3/4, pero básicamente es lo mismo. Acá no voy a ahondar, pero vamos a recordar. La composición del LIC y la composición del LIC no es igual, ya lo hemos dicho hace un momento. El LIC tiene elementos propios que ayudan a mantener su estado osmolar y por ende le permite y le facilita la funcionalidad a cada célula, a los tejidos. Y el LEC lo propio, pero el LEC es más intersticio, pero tenemos que tomar en cuenta que aparte del intersticio tenemos el plasma. Entonces, solo para recordar, el ion positivo predominante en el LEC es el sodio. En promedio es 140 y se parece mucho al intersticio, con un punto más, 2 puntos más, un punto menos, 2 puntos menos. No hay mucha variación porque los dos son LEC. Los dos son LEC. Potasio, por el contrario, es menor, 4 milequivalentes en el LEC en promedio y predominantemente en el LIC, 140, 145 y demás. Luego sigue el magnesio, el calcio, cloro, bicarbonato, fosfatos, aminoácidos, glucosa y proteínas todavía faltarán. Quiero centrarme sobre todo en sodio y luego estarán necesitando recordar la concentración tanto del potasio, del magnesio, calcio, bicarbonato y otros, que cada uno lógicamente cumple una función. Pero no podemos olvidar este detalle. En el LEC hay más sodio y en el LIC hay más potasio. Esto es reiterativo. Ahora, volumen de sangre. Ya decía hace un momento, no es lo mismo hablar del estado de deshidratación o sobrehidratación que cuando tenemos hipovolemia o hipervolemia. No es lo mismo. Entonces, el volumen sanguíneo no es otra cosa que la sangre que además tiene líquido extracelular y también intracelular, porque los elementos formes, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿son o no son células? Son células. ¿Tienen LIC o no tienen LIC? Si tienen, entonces la sangre además, fíjense, es una mezcla de LEC y LIC. Pero no nos interesa por hoy, no nos interesa tanto saber cuál es la estructura de los glóbulos blancos, glóbulos rojos, sino lo que me interesa es sobre todo la parte del LEC, plasma, porque ahí está justamente el ion más relevante que tenemos que considerar, sodio. Y también el plasma, ya hemos dicho hace un momento, es agua. Entonces, ¿habrá alguna relación con los estados de deshidratación o alteraciones electrolíticas del sodio entre plasma y el resto del organismo? De seguro que sí. Se considera un compartimiento líquido separado debido a que está contenido en su propia cámara, porque el epitelio vascular es quien separa el plasma del intersticio y de las células en general. El volumen sanguíneo aproximado son 5 litros para una persona promedio, 70 kilogramos. Representa, algunos dicen 7 y otros dicen 8% de todo el peso. Entonces, si yo quiero saber cuánto de sangre más o menos puede tener mi paciente, lo único que hago es
su peso por 0,7 o 0,8 kilogramos. Y voy a tener un aproximado bastante certero, ¿ya?, de cuánto volumen de sangre, no de agua, ojo, cuánto volumen de sangre debe o debería tener este paciente. Esto es otro recuerdo fisiológico. Necesito que entiendan o que recuerden este aspecto. Osmolaridad, osmolaridad. Esto es química. Prácticamente es bioquímica. No son lo mismo. Tenemos que entender que la osmolaridad se mide en concentración osmolar por litro. Por litro. En cambio, la osmolaridad se mide por concentración osmolar por kilogramo. Por kilogramo. ¿Y de qué estamos hablando? No tengo mucho tiempo para aclararles, ojalá lo repasen, pero estamos hablando de cuánta concentración osmolar, osmótica, me retracto, cuánta concentración osmótica tiene un fluido. Un fluido, en este caso, si es osmolar, es por litro. Si es osmolal, es por kilogramo. ¿De qué? De solvente. De solvente. ¿Cuál es nuestro solvente? Agua. Entonces, ¿cuándo voy a usar estos términos de osmolaridad u osmolalidad? Con las concentraciones osmóticas de los diferentes solutos que tienen el líquido o el LEC. ¿Me están siguiendo? Los veo medio confundidos. Voy a mencionar lo siguiente para quien no esté entendiendo. Porque esto sí es necesario entender o recordar. Voy a mencionar lo siguiente. Por ejemplo, cloruro de sodio. El cloruro de sodio tiene un peso molecular aproximadamente de 58,6, si mal no recuerdo, ¿ya? Eso expresado en gramos, ¿qué se llama? Eso expresado en gramos, ¿cómo se llama? No. Por favor. Esto es un mol. Un mol. ¿Ya? Esto es por sumatoria de pesos atómicos. No voy a entrar en ese tema. Un mol de cloruro de sodio, voy a decirlo de esta manera para que me entiendan. Perdón, aquí. Tiene dos fuerzas osmóticas. Tiene dos fuerzas osmóticas. Porque cuando agarro sal, porque esto es sal común, cloruro de sodio, y lo vierto en un recipiente agua, se separa el sodio del cloro, pero sigue siendo sal, solamente que es una sal ¿qué? Fuerte. Diluida. Además, hay otro término. Ionizada. Se han separado los átomos. Esto también cumple, por si acaso, para tema ácido-base. Se ioniza. Entonces el sodio está por un lado y el cloro está por otro lado, pero sigue siendo sal, porque ya es agua salada, si quieren decirlo así. ¿De qué me sirve entender esto? Este sodio y este cloro, por sus cargas y otros caracteres químicos, siguen atrayendo agua. Siguen atrayendo agua. ¿Ya? Entonces, la atracción de agua que generan es doble, porque se ioniza. Se ioniza.
Entonces, el cloruro de sodio genera dos fuerzas de atracción. Lo estoy diciendo de esta manera, no es muy correcto. Dos fuerzas de atracción de agua. Eso se llama dos osmoles. O sea, cada átomo va a arrastrar, si quieren, una molécula de agua, otra molécula de agua. Para que se entienda, ojo, no estoy siendo muy preciso o muy correcto. Para que se entienda. ¿Me están siguiendo? Sí. Por otro lado, por ejemplo, si tuviéramos solamente glucosa, igual tiene su peso molecular. ¿Ya? ¿Cuánto es el peso molecular? Fuerte. ¿Alguien ha dicho? 180, expresado en gramos. Eso es un mol, ¿no? Eso es un mol. Entonces, la glucosa, cuando entra al agua, la estamos diluyendo o disolviendo. No se disocia, no se separa los carbonos de los hidrógenos, no se separan, ¿o sí? ¿Pero arrastra agua? Sí, arrastra agua. La glucosa, una molécula de glucosa solamente genera una fuerza de atracción de agua. Ojo, repito, solamente lo estoy diciendo para que lo entiendan. Solamente genera un osmol. Habiendo aclarado esto, tenemos que entender lo siguiente. El sodio, el cloruro de sodio y la glucosa se denominan como llamaré al doctor, usa mi celular. Ya, revise. Me llamaron doctora Avilés. Doctora Avilés. Los estudiantes de segundo que ya están en tercero no saben qué tipo de moléculas son el sodio, cloro y glucosa. Por lo que acabo de explicar, ¿cómo podemos llamar a estas moléculas? Son osmóticas. Son moléculas osmóticas. ¿Qué significa eso, señor? ¿Quién ha dicho? ¿Qué significa eso? Que van a arrastrar agua. Donde esté sodio y cloro y glucosa, arrastran agua. Eso es osmolaridad y eso es osmolaridad. Bueno, esto es en par. ¿Para qué mencionamos esto? Porque sabemos bien que cuando tenemos concentraciones de alguna molécula osmóticamente activa, puede ser esto glucosa, puede ser esto cloruro de sodio, y el agua, ¿qué va a hacer? Se va a generar movimiento osmótico. ¿Qué es la ósmosis? Es movimiento de agua, ¿ya?, arrastrado por una fuerza de atracción osmótica, en este caso por los solutos, como el cloruro de sodio y la glucosa, de un medio de menor concentración a un medio de mayor concentración. ¿Para qué? ¿Para qué ocurre esto? Fuerte. ¿Equilibrar qué? La cantidad de soluto y agua. Exacto, para equilibrar las diluciones o disoluciones. Parece esta clase de química, me he equivocado. Entonces yo tengo que recordar que hay muchos compuestos disueltos en el líquido y en el LED. Sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, glucosa, bicarbonato, proteínas, fosfatos, aminoácidos, etc. Muchos compuestos. ¿Todos tienen capacidad osmótica? ¿Qué creen? Sí, todos tienen capacidad osmótica, ¿ya? Si no estuvieran además disueltos en agua, no tendrían su capacidad de estar disueltos en agua, salvo los líquidos.
Entonces, pero no todos generan gran movimiento de agua. Lo que diríamos, como el compañero ha referido, no todos son altamente osmóticamente activos. No todos los componentes que están disueltos en el LIC y en el EC son altamente osmóticamente activos. ¿Ya? Anoten 4 moléculas básicas que son altamente osmóticas. Creo que ya saben cuáles son las primeras: sodio, glucosa, urea, potasio. Son las moléculas con mayor capacidad osmótica. Si no es urea, en algún caso puede participar el ácido, el nitrógeno ureico célico. ¿Qué es esto? Todas las moléculas generan una fuerza de atracción de agua, es decir, son osmóticas. Y al sumar todas esas fuerzas de atracción, el agua viene o se va, por así decirlo, del LIC al LEC o del LEC al LIC. ¿Me están siguiendo? La osmolaridad plasmática, en este caso la osmolalidad, por favor. La osmolalidad plasmática no es otra cosa que la suma de todas estas fuerzas de los solutos osmóticos. No tenemos una medición exacta de toda la osmolalidad, pero la más cercana está justamente en relación a las 4 moléculas que les he citado: sodio, glucosa, urea y potasio, en orden de importancia. El sodio es la primera molécula más osmóticamente activa. Entonces, hay una fórmula para calcular la osmolaridad plasmática: 2 veces sodio más potasio, ahí falta un más, por favor, más glucosa dividido entre 18 y más urea dividido entre 6. No vamos a ejercitar, el tiempo es limitado. Sería bueno pero que se aprendan esta fórmula, porque puede ir como pregunta de examen. ¿Ya? Algunos autores obvian al potasio porque es en el LEC es el que está menos concentrado. Entonces su movimiento osmótico para el LEC no es tan relevante. Así que podemos obviar al potasio en algún caso. Y estamos hablando de osmolalidad plasmática. Osmolalidad plasmática. Entonces, ¿cuántas moléculas osmóticamente activas están concentradas en qué? En 1 kilogramo. En 1 kilogramo. Haciendo el cálculo matemático de modo normal, un paciente debería tener entre 270 y 290 miliosmoles. Bueno, si bien dice por litro, ustedes ya entienden que esto, si es por litro, estamos hablando de osmolaridad. Si es por kilogramo de peso, es osmolalidad. En otro momento, ojalá cuando les guste, puedan repasar cuál es la verdadera diferencia entre la osmolaridad y la osmolaridad. No es amplia la diferencia, es por concentración mínima. Solamente dejo ese comentario. Entonces, hay estados en los que el paciente puede tener una concentración menor a 270 milosmoles o tener una concentración mayor a 290 milosmoles. Entonces diremos que la osmolaridad de mi paciente está en estado, hay que corregir esto, hiperosmolal si es mayor a 290, hipoosmolal si es menor a 270. El término de tonicidad e hipertonicidad, o hipotonicidad e hipertonicidad, lo voy a aclarar luego. ¿Qué tengo que recordar? Mucho recuerdo, mucha fisiología. Me he confundido otra vez, ¿no?
Cuando a un paciente lo sometemos a cambios de osmolalidad plasmática, las células en general, y el ejemplo más típico es con los eritrocitos, porque estamos hablando de osmolalidad del plasma. Entonces los eritrocitos y glóbulos blancos son los primeros que se van a ver afectados, ¿cierto? Cuando yo someto a mi paciente, le conecto una vía y le pongo una solución hipertónica o le pongo una solución hipotónica. Voy a aclarar rapidito a qué se refiere. No olviden que esto es, yo tengo que corregirlo, esto es osmolalidad. Hiperosmolar, hipoosmolar. Y si está dentro de 270, 290, isoosmolar. Isoosmolar. ¿Qué es el estado de hipertonicidad, de hipotonicidad y de isotonicidad? Ojo, no es lo mismo que la osmolalidad. No es lo mismo. ¿Están proporcional o directa o indirectamente relacionados? Sí, de hecho que sí, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo una membrana plasmática y esta membrana plasmática es semipermeable. Y si yo le pongo, por ejemplo, a mi paciente, disculpen, si yo le pongo a mi paciente sodio en altas concentraciones, le estoy administrando una solución hipertónica, pero no hiperosmolar. Hay que verlo desde dos puntos de vista. ¿Por qué no hiperosmolar? Porque el sodio, sabemos bien que su concentración en el LIC es baja. Por ende, el sodio que le infundamos al paciente no va a entrar fácilmente a las células. No va a entrar fácilmente a las células. Es más, la célula prefiere botar al sodio a través de la bomba sodio-potasio y atraer ¿qué? Potasio. Saca 3 por cada 2 de potasio. Entonces, ¿es una solución hipertónica? Sí. Pero no representa una solución hiperosmolar para esta célula, como por ejemplo el glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque para que sea hiperosmolar, el sodio tendría que poder ingresar fácilmente a la célula y si entra sodio a la célula, ¿qué pasaría? Vámonos conmigo, el agua. Entonces, esta solución, por decir cloruro de sodio al 3%, hay al 1.5%, son soluciones hipertónicas, pero sí hiperosmolares en el otro sentido. ¿Qué va a pasar si yo someto a una célula, como por ejemplo el glóbulo rojo, a esta solución de cloruro de sodio? Generalmente vienen con cloro hipertónico. ¿Jala? De las células. Entonces, acá, esta célula se está sometiendo a una solución hipertónica. Y a la vez, sí se la considera hiperosmolar, pero porque la molécula está arrastrando agua desde el LIC de los glóbulos rojos. Entonces la célula se vuelve como una pasa. Evento conocido como la plasmólisis, o plasmolización o crenación. La célula se arruga. En otras palabras, la célula se deshidrata. La célula se deshidrata. Cuando yo pongo a mi paciente una solución con la misma concentración osmolar que la del plasma, ¿qué va a ocurrir?
no pasa nada. El líquido ni viene al LEC, ni del LEC se pasa al líquido, no pasa nada. En cambio, si yo le infundo a mi paciente una solución con baja concentración de cloruro de sodio, ¿qué va a ocurrir? La osmolaridad de la célula es más alta. Acá seguro la osmolaridad está por debajo de 270. Entonces, el agua de esta solución va a pasar ¿a dónde? Y la célula se hincha. Proceso conocido como el edema celular o la turgencia celular, hasta que puede llegar incluso a explotar la célula. Lisis por turgencia, lisis por edema. ¿Me están siguiendo? Sí, doctor. Mucha fisiología, vamos a lo que nos interesa. Nosotros necesitamos ingerir líquido para mantenernos en estado hidratado, porque gran composición, ya lo he borrado, gran parte de la composición corporal es agua, 60%, 55% en el caso de las ramas. Entonces, tiene que haber mecanismos que regulen los niveles de hidratación de una persona, de un paciente. De hecho que sí, ¿ya? Rapidito, entonces, recordamos qué es lo que ocurre con el agua. Nosotros ingerimos alrededor de 1.5 o 2 litros de agua. Agua directamente, líquido. Así como aquel. Pero, de 1 gramo de hidratos de carbono, de 1 gramo de proteínas, de 1 gramo de grasa, sale también agua. Sale también agua. Y podemos lograr obtener hasta 250, hasta 450 gramos de agua metabólica. Al descomponer los hidratos de carbono, al descomponer las proteínas, los lípidos, sale alrededor de 250 a 450 gramos de agua metabólica. Eso representa un gasto de energía alrededor de 2.500 a 3.000 kilocalorías. O sea, producir agua desde el alimento consume y genera energía. Los alimentos de por sí están cargados de agua, las frutas, tubérculos, cereales, verduras, vegetales, y eso nos proporciona alrededor de 700 mililitros de agua, dependiendo si en nuestra dieta tenemos un buen balance. Si agregamos verduras, si agregamos frutas, obviamente vamos a tener un buen aporte, haciendo un total de entre 2.500 a 3.000 mililitros o litros de agua que ingerimos. No puede quedar el agua dentro de nuestro organismo, tiene que eliminarse. Entonces, la vía urinaria es la vía principal que regula la eliminación de agua. Alrededor de 1.500 a 2.000 mililitros por día se eliminan por la orina. La vía digestiva solamente abarca 100, 150, otros autores dicen hasta máximo 200 mililitros junto con las heces en cada deposición. Hay otros que andan incluso estreñidos, así que... La vía respiratoria, por perspiración, por exhalación, nos genera una pérdida de entre 350 a 400 mililitros aproximadamente de volumen de agua. Eso significa que si mi paciente estuviera en estado de hiperventilación, taquipneico, por algún motivo, puede perder más agua. Si mi paciente tuviera diarrea, puede perder bastante agua. Si mi paciente estuviera con vómitos frecuentes, puede perder bastante agua. Solamente voy a mencionar, se producen alrededor de entre 25 hasta 30 litros en todo el proceso de digestión, desde la saliva, secreciones esofágicas, secreción gástrica, secreción pancreática, bilis y otras secreciones intestinales. Entre 25 a 30 litros está produciendo el cuerpo, arrastrando agua de diferentes sitios,
solamente para el proceso metabólico de la digestión, pero casi todo se absorbe. 99% de todo ese volumen se absorbe, se reconstituye, y solamente un 0,5 a 1% se elimina después con las heces. Entonces hay gran movimiento de agua en el tubo digestivo, sería una vía de pérdida muy importante. Por lo tanto, la vía térmica, por evaporación y por otros mecanismos, genera la sudoración, me estoy olvidando, además genera una pérdida aproximada de 400 a 550 mililitros de volumen por día, haciendo un total pues similar a lo que se ha ganado. ¿Por qué? Porque el agua corporal total tiene que mantener su balance de alrededor de 60% para varones, de alrededor de 55% para las mujeres. ¿Ya? Obviamente en algún momento puede ser un poquito más, en otro momento puede ser un poco menos, sí, pero trata de mantener ese rango, ese promedio, no muy alejado. Entonces, esto es reiterativo, hay ingesta de líquidos, hay agua en los alimentos, hay agua metabólica, siempre estamos en equilibrio con las pérdidas de la orina, las heces, el sudor, pérdidas insensibles que son la perspiración y otros. ¿Cómo se regula la concentración de agua? Sobre todo a través del hipotálamo y otros mecanismos. El hipotálamo es quien determina no cuánta agua se ha perdido. ¿Qué creen que determina? ¿Cuánta agua necesita? Bueno, no es la única vía, pero esta es la principal. ¿Qué dice ahí el título? No el grande, el pequeño. El hipotálamo, sus receptores, los receptores que tiene en la región del hipotálamo, captan cuánta osmolaridad tiene el plasma. Y en relación a eso, dice, estamos en estado de hiperosmolaridad, o estamos en estado de hipoosmolaridad. Con su defecto dice, no, estamos isosmóticos. Eso se traduce que el paciente entonces, si está en estado isosmótico, es porque está en un balance entre el I y el E. Y por ende la proporción agua y demás elementos es aceptable. Pero si la osmolaridad cambia, y por ejemplo estamos en un estado de hiperosmolaridad, el cuerpo dice no, ¿estamos perdiendo agua? ¿Por qué está tan desconcentrado? Al revés, ¿por qué está tan concentrado los solutos? Entonces genera mecanismos de contrarregulación y dice, ingiramos más agua, sí. No eliminemos tanta agua por la orina, entonces paramos de miccionar. Lo contrario, si mi paciente, por el contrario, tiene un estado hipoosmolar de su plasma, el organismo dice, ¿qué ha pasado? Los solutos están muy diluidos. Debemos tener mucha agua por alguna razón. No le interesa saber al hipotálamo cuál es la razón. Solo dice, no, hay que equilibrar esto. Entonces, ya no bebemos agua, se anula el mecanismo de ese, que es un reflejo, se anula la eliminación, la no eliminación de agua. Entonces, el paciente empieza a orinar, hasta que se quedó el estado homeostático. ¿Me están siguiendo? Sí. Para eso actúan muchas hormonas, no quiero ser muy reiterativo, esto es fisiología. Por ejemplo, la ADH, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, están muy involucradas las acuaporinas, entre otras, que deberían conocer y saber. Algo que me estoy olvidando. No lo hice acá, tampoco acá. ¿Qué es la sed? Hemos dicho, es una sensación subjetiva de ingerir líquido, es un mecanismo reflejo vegetativo fisiológico por cambios hidroosmolares o osmolares.
refleja generalmente disminución de volumen efectivo plasmático por aumento de la tonicidad o las moléculas osmóticamente activas como la urea, glucosa, entre otras. El umbral de sed. ¿Cuándo yo empiezo a tener sed? Cuando doy la clase de fisiopata. Porque me desgasto, estoy perspirando bastante. Entonces, seguro mi umbral osmótico, me estoy refiriendo a mí, está entre 2,95 o más. Pero si ya la osmolaridad plasmática llega a los 2,95, se despierta el mecanismo de sed, la vía refleja. Entonces es una sensación subjetiva pero consciente, y el paciente dice tengo sed, y seguro alguien va a ser muy buen estudiante y va a traer un poco de agua. Que me estoy deshidratando, por favor. ¿Qué pasa cuando disminuye el volumen de sangre? El volumen de sangre no debería disminuir porque necesitamos un volumen de sangre efectivo para que la irrigación sea adecuada. Eso genera habitualmente estado de hipotensión, disminuye la presión arterial. Y al disminuir la presión arterial, hay otros receptores, tanto en el corazón, en las aurículas, y hay otros receptores también en la carótida, en la aorta y demás, que captan los cambios de presión, varoreceptores. Entonces, cuando cambia la presión, igual nos puede generar estímulo de sed. No quiero ser muy reiterativo, tenemos que hablar un poco más de fisiopatología. Esto es básicamente lo mismo. Estos se conocen como los órganos circunventriculares, los que están alrededor del hipotálamo, y son justamente centros de carácter osmoreceptor. Ahí es donde se detectan los cambios de osmolaridad. Esto es lo mismo, sigue siendo lo mismo, y más de lo mismo. Para recordar, la hormona antidiurética, que es una hormona importante para la regulación del estado de hidratación, ¿ya? Es un oligopéptido de más o menos 9 aminoácidos que se produce en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. ¿Cuál es la función? La hormona antidiurética, cuando baja la presión o cuando realmente estamos deshidratados, se dirige hacia los riñones, genera la estimulación de producción de aquaporinas, que por cierto tiene su receptor de tipo B2, se llama así, receptor BV2, sub 2. Se acopla a su receptor y luego en la célula del túbulo colector genera que se produzcan, por un lado, más aquaporinas, y las aquaporinas que ya están producidas, sobre todo las de tipo 2, se van acoplando a la membrana celular. ¿Para qué? Para que haya facilidad de ósmosis. Estamos fregados. No hemos hablado de esto, ya lo acabo de decir. Las aquaporinas, tanto así, cierto. Mucha fisiología. Bla, 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 bla. Por lo menos me pueden permitir hablar de esta parte de deshidratación. Sí, doctor, por favor, doctor. Es que esta parte es un poco más sencilla con todo lo que hemos hablado, que si lo han entendido, esto es pan comido. La deshidratación y el estado de hipovolemia, que si bien no es lo mismo, ya lo hemos dicho, es un estado fisiopatológico en el que existe un desbalance o balance negativo del agua con pérdida patológica, lógicamente, y hay una disminución del volumen del agua corporal total. Eso es deshidratación. Y la hipovolemia incluye además pérdida de sodio y agua, supera la ingestión con la disminución del D. Es decir, cuando hablamos de estados de hipovolemia, otros autores mencionan que es pérdida de agua con sodio. Si estamos hablando de solamente deshidratación, es lógicamente solamente pérdida de agua. ¿Cuáles son las causas de deshidratación? Diarreas agudas, vómitos,
síndrome de mala absorción, el estado de polidia, las tubulopatías, el síndrome adrenérgico, algunas alteraciones metabólicas, diabetes mellitus, diabetes insípida y otras causas que generan pérdidas insensibles, quemados, hipertermia, diaforesis profusa y por algunos medicamentos. El estado de deshidratación se clasifica en estado de deshidratación isotónico, cuando no se está perdiendo más que agua, se está perdiendo agua y la misma cantidad de concentración de solutos. O sea, no se pierde el equilibrio de disolución. Por eso es isotónico. Se mantiene la osmolaridad, sobre todo la del sodio, entre 135 y 145 mil equivalentes, porque el sodio es el metabolito más osmóticamente activo. ¿Cuándo es el estado de deshidratación hipotónica? Cuando la pérdida de agua, ¿ya?, es menor a la pérdida del soluto, sobre todo sodio. Entonces se pierde más sodio y poca agua, pero el paciente está deshidratado. ¿Y cuándo es hipertónico? Cuando se está perdiendo más agua que soluto, ¿ya? Hipertónico. Tenemos 3 grados de deshidratación: grado leve, moderado o grave. Hasta el 5% de pérdida del agua corporal total, ojo, es un grado leve, pero si está entre el 6 y el 10%, el grado ya es moderado, y si está en más del 10%, la deshidratación es grave. ¿Qué manifestaciones clínicas representa el estado de deshidratación, por ejemplo? La piel pierde su turgencia, es una piel reseca que fácilmente la plegamos y se queda la piel, ¿cierto? Eso pero va a depender del grado, del porcentaje de pérdida de agua. Sobre todo aparece entre el segundo y el tercer grado. Mucosas resecas en general, disminución de la orina, ¿ya? Y pueden, en lactantes o en menores, pueden haber, y en pacientes adultos mayores también, pueden haber hundimiento de algunos sitios por pérdida de volumen de agua, sobre todo en la cavidad orbitaria. El cuadro clínico es bastante amplio, depende de los grados, si es leve, si es moderado, si es grave. Un paciente deshidratado en general, ¿qué puede tener? Confusión, mareo, decaimiento, artralgias, mialgias, calambres, estado mental confuso, ¿ya? Y estados de hipotensión ortostática se llama, porque al estar deshidratándonos se está perdiendo volumen de LEC, en el verdadero estado de deshidratación se está perdiendo volumen de LIC, pero para que se pierda la LIC, lo primero que se pierde es volumen de LEC, en este caso de plasma. Entonces se genera un estado de hipovolemia muchas veces cuando el paciente está deshidratado. Se manifiesta por reducción del volumen del plasma e hipotensión arterial. Hay disminución por lo mismo del retorno venoso y del gasto cardíaco. Se reduce la tasa de filtración glomerular, lo que activa mecanismos de compensación simpáticas, vasoconstricción, angiotensina 2, aldosterona y arginina vasopresina. Todos los mecanismos contrarregulatorios se activan más porque se está perdiendo mucho líquido por alguna vía, por algún motivo o por alguna razón. Esto es lo mismo. ¿Cómo vamos a tratar? ¿Cómo tratamos la deshidratación? Dependiendo del grado, puede ser ambulatorio, solamente con dieta, reposición de líquidos por vía oral. Abundantes, se puede aplicar los sueros de rehidratación oral. Y si es moderado o grave, mínimamente requiere internación. ¿Por qué? Porque además de el aporte por vía digestiva, tendremos que aplicar tal vez soluciones u otros compuestos que ayuden a restituir la volemia.
por ejemplo, la hidratación parenteral. Hasta ahí, de momento, señoritas jóvenes, podemos llegar por tema de tiempo, más me comprometo a por lo menos